Licenciada, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Juan, imagínate, ahora los caballos también al beneficio de las personas. Qué interesante todo esto. Así es, quise imaginar que iban a ayudar a la inclusión de las personas en los distintos ámbitos que los competen. Cuéntenos, Paola, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias por la invitación. Bueno. Venimos corriendo, la ciudad es un caos, Sí. pero ya estamos aquí. Sí. Lástima que ya no podemos venir a caballo, ya no utilizamos el caballo en la calle. Lástima. Llegaríamos más rápido. Cuéntanos un poco más de qué va todo esto entonces. Mira, el coaching asistido con caballos es una nueva disciplina que se está introduciendo en México. Ya está en España, ya está en Estados Unidos, pero la estamos trayendo a México con mucho éxito. Estamos ayudando a empresas a que tengan un ambiente laboral más feliz, psicológicamente hablando, más emocional y más con más proactividad. Ya. Eso para las empresas y para las familias o Sí. para las personas estamos apoyando a evolucionar sus habilidades en tanto emocionales como psicológicas, como lo que le pueda ayudar al paciente o al coachee allá afuera en su vida. Muy bien. Afuera del aire, te comentaba que hace poquito tuvimos un coaching asistido con caballos para familias, donde enseñamos a los papás y a los niños a comunicarse asertivamente, a tener escucha activa, a cómo me puedo comunicar con mi hijo sin ser agresivo, sin repetir patrones, que es lo que muchas veces venimos jalando. Sí. Y los caballos intervienen de una manera muy bonita porque es un reflejo de todo lo que está pasando con la familia. ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿De qué manera? Trabajamos con una manada de caballos en libertad. 3, 4 caballos, 2 caballos en libertad, sin al martigón, sin ataduras, están en la pista, en libertad, entra la familia, entra la empresa y los caballos empiezan a hacer lo suyo. Muy bien. No hay necesidad de traerlos con rienda, no, ellos... ¿Cómo se acercan a las personas, se dejan acariciar? ¿Cómo está? De acuerdo al temperamento o a la energía que traiga la persona es como reacciona el caballo. Imagínate. Que es lo más padre. ¿Son terapeutas de alguna forma estos caballos? Yo les digo que son mis co-coaches. Co-coaches, muy Ajá. bien. Sí. Sí, ellos hacen todo. Antes decían que era coaching asistido por caballos. Sí. Pero los caballos no lo dan, es con caballos. O sea, es muy sutil la palabra, Claro. pero cambia todo. Están Totalmente. incluidos en el coaching de Claro, alguna forma. y es lo más importante, Sí. porque ellos nos dan la retroalimentación honesta, ¿sabes? Por ejemplo, tenemos una persona egocéntrica que entra a la pista y yo sé todo y yo voy a manejarlo aquí todo, pero cuando se topa con un animal más grande Sí. que no sabe cómo manejarlo, las defensas se bajan. Entonces es lo más rico porque ya no trabajas desde la mente, sino desde lo que es, desde lo que eres. Claro, entonces el caballo te invita a dejar a un lado muchas cosas y estar también en tiempo presente. Aquí y Imagínate una ahora, todo el experiencia tan tiempo. maravillosa. Sí. Sí. Y esto, por ejemplo, algún niño que tenga algún problema de desarrollo social, Mira, que no se lleve bien con sus amiguitos, o que incluso para bullying, algún trastorno, para bullying, para autismo. algún trastorno. O sea, trabajar psicoterapia asistida con caballos, Sí. con niños con autismo, tiene más beneficios que la equinoterapia, por ejemplo. Ya. ¿En qué se diferencia Y para la que diferencia para que no lo comparemos es entonces? que la equinoterapia se monta Ajá. y con el coaching o la psicoterapia asistida con caballos todo se maneja a nivel de piso. Ya. No se montan a los caballos. O sea, no hay jinete, digamos. No Muy se bien. monta, todo es a nivel de piso. Qué interesante. Ya. Están en Entonces, completa y absoluta libertad entonces también esos animales. los niños van como a su paso, ¿sabes? O Sí. sea, cuando Sí. tienen autismo tienen diferentes limitantes, pero se pueden ir rompiendo las barreras con animales o con ayudantes tan mágicos como son los caballos. Sin duda. Muy bien. Con adicciones igual, ¿no? O sea, se manifiesta, el caballo empieza a morder cosas, el caballo empieza a hacer cosas que no hace normalmente, Ya. anorexia, bulimia, todo eso se puede manejar a través de la psicoterapia asistida con caballos. ¿Dirías que el caballo puede funcionar como un catalizador? Claro, Ya. claro que sí. Muy Nosotros bien. estamos Interesante. conectados y todo es energía. ¿Hay alguien que Entonces, no pueda, digamos, aprovechar esta terapia? ¿Está, digamos, restringida para cierto grupo de personas o esto es para todo público? hemos tenido empresas que nos han llevado personas con sillas de ruedas Ajá. y han entrado sin problema a la pista. Qué Muy maravilla. bien. ¿Y a dónde Sí, debemos acudir? ¿Dónde tenemos que buscar? Cuéntanos. www.cmpintegral.com. Ahí están todos Ahí los están datos. todos los datos.
Muchísimas A gracias. ustedes, Gracias, muchas Pablo. gracias. Muy Muchísimas amable. gracias. Y hablando de caballos y de inclusión de personas y de terapias relacionadas con estos animales, hay que recordar que la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, cuenta con 3 centros de equinoterapia en distintas localidades de la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza, en la delegación Álvaro Obregón y también en Iztapalapa. Para mayores informes, pues hay que entrar a la página de internet de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que ahí en pantalla puede ver usted la dirección.